Bueno, recién terminó la parte 1, seguimos con la parte 2. Vamos a hablar entonces de qué pasa cuando tenemos una dislexia, cuáles son los tipos de errores que nos podemos encontrar en un paciente en particular. Y también podemos diferenciar lo que es una dislexia del tipo fonológica, por compromiso en la ruta indirecta o fonológica, de lo que es una dislexia visual. En esta dislexia fonológica es la más frecuente. Claramente vamos a tener déficit en estas reglas de aplicación de la conversión del grafema a fonema, con lo cual el paciente tiende a leer las palabras de forma rápida globalmente, no identifica los fonemas que la componen, con lo cual no logra leer bien palabras de baja frecuencia, pseudopalabras, nombres propios, nombres extranjeros. Aparecen errores de lexicalización, entonces por ejemplo en lugar de mediante lee mediante, en lugar de patio patito, errores visuales, errores derivativos de tipo en lugar de luchando luchará, o bien errores en las reglas de conversión donde aparecen las sustituciones o distintas inversiones. Por otro lado teníamos una dislexia visual por falla justamente de esta ruta, donde la dificultad va a estar para la lectura global. No van a reconocer todas las letras que van a componer una palabra y necesitan sí o sí deletrearla, con lo cual no van a poder lograr velocidad en su lectura y van a aparecer errores de conversión, donde van a leer palabras como no palabras, errores fonológicos, entonces pueden leer arido en lugar de árido, o güente en lugar de gente, problemas para comprender los homófonos, o bien errores de tiempo con presencia de vacilaciones, silabeo, rectificaciones, y en realidad también muchas veces encontramos una dislexia mixta, donde van a tener dificultad tanto para la lectura global de las palabras como para poder hacer una buena regla de conversión grafema-fonema. ¿Cuáles son? Hablábamos de que la dislexia es una patología, un síndrome de base neurobiológica. Bueno, ¿cuáles son estas bases? Tenemos distintos mecanismos cerebrales que no funcionan bien, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, y tantas estructuras corticales como subcorticales y a nivel del cerebelo. La neuroimagen funcional nos ha dado mucha información y vemos que hay anomalías en la activación lectora principalmente en 3 regiones del hemisferio izquierdo. A nivel temporoparietal, que es lo que interviene en el análisis de las palabras, lo que permite el acceso al léxico para la comprensión lectora y el procesamiento fonológico. Área frontal inferior, que tiene que ver con la conversión fonema-grafema, para hacer la secuencia fonética, la lectura de pseudopalabras, la articulación y la memoria de trabajo verbal. Y también interviene en lo temporo-occipital y basal, lo que tiene que ver con el procesamiento global de la palabra, la identificación rápida de letras y palabras, la percepción visual, el procesamiento ortográfico. Por eso es que hay distintas características dependiendo de dónde está la falla en forma predominante, en cuál de estas áreas aparecen fallas más en un aspecto o en el otro. Estudios importantes de Galaburdan mostraron la presencia de trastornos en la migración neuronal, pequeñas displasias corticales en la región perisilviana del hemisferio izquierdo, a nivel talámico izquierdo, fallas también en la normal asimetría cerebral a favor del pleno temporal izquierdo. Estos trastornos en la migración neuronal significa que en la organización del cerebro, en esta citoarquitectura neuronal que sucede en los primeros meses de gestación, hay pequeñas fallas en la estructura de ese cerebro que después se va a manifestar de esta forma. Estos se hallaron a partir de ciertos estudios muy importantes que el doctor Galaburda hizo en el material en cerebros, en anatomía patológica. Se han detectado en algunas resonancias, se han podido ver también estas pequeñas lesiones, pero no son lesiones que uno pueda trabajar sobre ellas, no es que se pueda hacer un tratamiento específico sobre la misma, con lo cual decididamente no está justificado el uso de una resonancia magnética, salvo a los fines de algún tipo de investigación, pero no en la práctica diaria. Como en todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico, la genética cumple un rol fundamental, y las distintas variantes genéticas que se han encontrado tienen que ver con que estas fallas genéticas van a determinar malformaciones cerebrales, fallas en la migración neuronal,
esto va a hacer que tengamos circuitos cerebrales disfuncionales y que justamente la dificultad en la lectura va a asentarse sobre estos circuitos disfuncionales. Por eso es que uno plantea un origen genético. O sea, esta información genética alterada condiciona una estructura genética, una citoarquitectura cerebral diferente, armado de circuitos cerebrales disfuncionales que van a complicar el desarrollo de ciertas habilidades básicas para la lectura. Pero no tenemos un gen disléxico, en realidad hay está toda esta cantidad de gen que se han ido descubriendo, implicados en distintos aspectos que tienen que ver con la lectura, y como en muchos aspectos del neurodesarrollo, no se ha encontrado un único gen, sino que múltiples genes pueden producir un mismo tipo de falla, o también un mismo tipo de falla puede ser producido por distintos genes, o a la vez un gen puede provocar fallas en distintos niveles. Por eso es que es muy difícil encontrar uno único. Así como hablamos de dislexias, hablamos de disgrafia, que generalmente van de la mano y se refiere a la discrepancia que existe entre la capacidad para escribir y la edad del niño. Y es que esto va a interferir básicamente en las actividades de la vida cotidiana que requieren de la escritura. Por eso es que cuando uno habla desde cuándo tenemos dislexia y disgrafia, evidentemente son patologías que están presentes desde que está presente en la escritura, como el cerebro humano, pero son patologías que han cobrado mayor importancia en los últimos años y tienen que ver con la obligatoriedad de la escolarización, con la escolarización obligatoria hasta años más tardíos y con esta necesidad social de que el niño asista a la escuela. Hoy sabemos que, y podemos discutir cuáles son los motivos por los cuales un chico tiene que ir al colegio, y por qué es importante que un niño en particular, un determinado muchacho o una chica pueda terminar la escuela secundaria. Y no es solo el aprendizaje escolar. Hoy la escuela tiene una función social, siempre la ha tenido, pero hoy más que nunca una función social importante, una función de contener, tiene una función protectora muy importante la escuela. Y es tan importante esa función protectora que nos da la escuela que uno, a pesar de todas las dificultades que tienen muchos de nuestros chicos, uno igual la debe pelear para que puedan seguir dentro de la escuela. Y ahí es donde van a aparecer que tenemos tantos niños, cuando yo digo niños, por favor que se entienda, niños, niñas, más chicos, más adolescentes, es en general que utilizo la palabra niño. Quería decir que tenemos tantos chicos que uno se esfuerza para que se mantenga dentro de la escuela por la necesidad de que puedan estar en este ambiente, y que así van a aparecer cantidad de problemas que hace unos años no aparecían. ¿Por qué? Porque el chico que no le gustaba el colegio, el chico que le resultaba difícil el colegio, dejaba de ir al colegio. El chico que no le iba bien, que le costaba, que iba a segundo, tercero, cuarto grado y que no habría aprendido a leer y escribir, no le gustó el colegio y dejó. En años estos, los años más viejos, hace ya unos 40 años, tenemos que la mayor parte sí han terminado, pero básicamente la primaria. Ya el esfuerzo se hacía para que termine la primaria. El que llegaba a sexto, séptimo grado, terminaba y ya estaba, daba por finalizada. Y simplemente los que no le iban bien es los que no les gustaba la escuela y listo. Todos, probablemente los que teníamos con algún tipo de discapacidad cognitiva, leve o no tan leve, junto a todos estos problemas específicos del lenguaje, de la lectura y la escritura, probablemente estaba en este gran grupo de los que no les gustaba. Hoy, que toda esta cantidad de niños necesitamos que sigan dentro de la escuela, de alguna forma les exigimos seguir en contacto y seguir desarrollándose, ante muchos de ellos sin estas habilidades. Entonces, bueno, ahí es que tenemos tan claro esta dificultad de la dislexia y la disgrafia. Entonces, así como hablábamos de que había distintos orígenes o causas que pudieran explicar la dislexia, en la disgrafia también tenemos una disgrafia que está basada en el lenguaje, donde la dificultad está básicamente en la capacidad para construir correctamente las palabras escritas. Estamos hablando de un proceso inverso a la lectura, donde acá el niño tiene que transformar cada fonema en un grafema, y acá es donde van a aparecer múltiples errores ortográficos. Tenemos la disgrafia de ejecución motora, donde tenemos básicamente la capacidad de precisión motriz
para escribir manualmente no es la adecuada. Generalmente esto también se asocian con otras fallas prácticas, o sea, no es solamente el chico que escribe mal, sino que analizamos probablemente puede ser también dispráxico en otras áreas. También esto va a afectar la planificación y la programación de la palabra escrita. Y también tenemos la visoespacial, los chicos con una baja capacidad visoespacial, donde aparecen déficit en la ubicación, en la distribución, en la escritura en el papel, dificultad para separar correctamente las palabras, y donde en muchos de estos niños es muy difícil separar con precisión cuáles de estas áreas y vemos que pueden tener de distintas características. La discalculia es un concepto también bastante muy amplio. No necesariamente el chico disléxico y disgráfico también va a ser un discalcúlico, pero con mucha frecuencia sí. Y cuando la dislexia y la disgrafia es mucho más severa, probablemente algo de discalculia también tengamos. La discalculia la definimos como el trastorno de aprendizaje en las dificultades en las matemáticas, con alteraciones en los procesos de razonamiento en la información numérica, el aprendizaje de las operaciones aritméticas y para lograr el cálculo correcto y fluido. Hablamos que la capacidad para las matemáticas es en realidad un conjunto de habilidades y no una habilidad unitaria, ya que son múltiples los procesos que se tienen que dar. Al ser los procesos múltiples, tampoco tenemos una sola área, sino que son múltiples áreas que también se ven representadas en esto de la discalculia. Y lo mismo pasa con los genes. Si tenemos dificultad con el tema de los genes para la dislexia, para la discalculia mucho más, porque no se ha podido definir tampoco uno en particular que lo explique. Bueno, para terminar de cerrar esta parte de la historia, a mí este gráfico en particular me interesa mucho y en cada charla siempre traigo a colación este gráfico. Por eso es que planteo que si tenemos alguno de estos trastornos del desarrollo, ya sea si estamos hablando de un trastorno conductual básico con un déficit de atención o hiperactividad, si estamos hablando de un trastorno de aprendizaje específico como la dislexia o la disgrafia, si estamos hablando de un trastorno neuromotor, ya sea una parálisis cerebral o un chico dispráxico severo, o estemos dentro de la gran familia de los autismos, cualquiera de estos trastornos del desarrollo, vamos a hablar de un trastorno orgánico, neurológico y funcional. Orgánico y neurológico me refiero a esto, un trastorno que tiene una falla a nivel genética que va a condicionar alteraciones en la citoarquitectura cerebral, en el armado y el desarrollo de estas redes neuronales que van a sustentar los distintos tipos de aprendizajes. Y que la palabrita funcional tiene que ver con que no siempre lo vamos a ver en una imagen, y esto ya vamos a hablar. Por muchísimos años se hablaba de que si una falla de aprendizaje podíamos tener una lesión o no lesión, y es como que cuando aparecía una lesión y la podíamos ver en una neuroimagen, claramente era orgánico, y todo lo que no se visualizara con una lesión era más de tipo emocional psicológico. Bueno, ese concepto es muy viejo, de todas formas lo traigo a colación, pero entonces, cualquiera de estos trastornos del desarrollo que tiene esta base van a generar una experiencia de vida distinta, una experiencia de vida familiar, social y vincular diferente, donde probablemente ese niño va a tener una baja autoestima y una baja autoconfianza porque hay cantidad de cosas que no va a lograr hacer como se espera que se haga, y donde probablemente a lo largo de la vida y de la interacción alguien se va a encargar de hacerle saber a ese niño que no es lo que esperábamos, o que no hace lo que se espera que tendría que hacer. Ese alguien que se va a encargar de decírselo puede ser alguien de la misma familia, alguna vecina, algún docente, algún compañero o el tendero de la esquina. Alguien le va a hacer saber que su comportamiento, su conducta, su forma de hablar, su forma de escribir, su forma de razonar, su forma de responder, no es lo que se espera, no es lo deseable, y eso le va a generar esta sensación de inseguridad, probablemente alto nivel de angustia y mucha ansiedad. Dependiendo de la característica del chico, puede ser que esto genere una gran inhibición o un rechazo, o tal vez no, y dependiendo de su características puede ser que esto le genere agresividad, y que esto, si estamos hablando de cuestiones escolares, va a generar una fobia escolar, con lo cual, cuando todo esto
persiste en el tiempo y es claramente manifiesto, realmente esto va a eclosionar de alguna forma y va a explotar y vamos a tener una cantidad de problemas psicológicos y emocionales que muchas veces es lo primero que vamos a detectar y es lo primero que vamos a ver qué le pasa a este chico que está tan mal. Y nos podemos encontrar que está tan mal porque tenemos todo esto y toda esta cuestión emocional y psicológica evidentemente va a empeorar más aún esto orgánico neurológico que él tiene. Porque si tenemos un chico dispráxico, un torpe motor, y le decimos que le vamos a bajar la letra si no es prolijo, le vamos a meter una presión donde a lo mejor no es prolijo, pero en ese estar pendiente de su escritura va a bajar tanto su velocidad que no va a llegar a terminar el trabajo, o va a estar pendiente de lo que hace, que no va a poder procesar toda la información y no va a tener ningún sentido lo que escribe. Con lo cual, eso va a empeorar más todavía su problema de base. Y todas estas cuestiones emocionales no impactan solamente en el chico, impacta también a nivel familiar y escolar, y esa familia no es la misma y no se posiciona igual, y esa docente no se siente igual con este niño, y puede ser que se sienta cansada, que se sienta aburrida, que se sienta repodrida, puede ser que se sienta angustiada, que se sienta frustrada, que sienta que ella no tiene la capacidad, o que sienta que se le está exigiendo demasiado y que ella no lo puede hacer, lo cual va a cambiar también su forma de ser, su forma de actuar y su quehacer como docente y su práctica docente, lo cual puede o ayudar a este niño o lo puede a la vez complicar un poco más. Entonces, cuando estamos con un niño que tiene algún tipo de trastorno del desarrollo, tenemos la necesidad de tener permanentemente en mente toda esta situación. Porque muchas veces vamos a decir necesitamos mejorar la autoestima. Pero para mejorar la autoestima del chico necesito que él tenga autoconfianza. Y para que tenga mayor confianza necesito yo como adulto transmitirle mi confianza en que él va a poder. Y mi nivel de exigencia tiene que cambiar. O lo que yo le voy a ofrecer para que él trabaja tiene que ser adaptado a lo que él necesita. Porque si le sigo exigiendo lo que él no puede hacer, no lo va a poder hacer tampoco el día de mañana. Por eso esto es tan importante de entender. Y esto se relaciona con esto, que es un clásico, esto que lo dice Albert Einstein, donde él plantea esto, ¿no? Un docente donde junta a todos los animales y donde le dice, bueno, hoy vamos a hacer una selección equitativa, con lo cual le vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor, a treparse al árbol. Evidentemente aquí hay uno que lo tiene muy fácil, que está feliz, habrá otro que también está contento porque va a llegar, pero hay unos cuantos que lo van a tener muy complicados. Entonces un poco lo que dice esta frase es que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Entonces es muy importante saber que no podemos a todos los niños educar de la misma forma, con la misma metodología, ni en el mismo tiempo. Entonces, esto exige, ahora sí entro en la última parte de la charla, esto exige analizar una serie de supuestos, analizar una serie de presupuestos, analizar una serie de conceptos que tenemos y a partir de ahí analizar cuál es el tratamiento que le voy a ofrecer. Creo que en un tema primero que tengo que analizar es a qué edad se inicia la escolarización. Yo soy de la época donde era obligatorio sala de 5 y donde hubo discusiones importantes para modificar la ley educativa, donde se nos llamó a los padres para ver si estábamos de acuerdo o no que fuera obligatoria la educación a partir de sala de 4. Y recuerdo haber estado en esas charlas y recuerdo cómo era en la charla en el grupo que me tocó estar de padres, era uno de los pocos padres que decía que estaba a favor. El resto de los padres decían, pero ¿para qué? Que eran chiquitos. Si estaban tan bien en la casa, ¿para qué exigir que ya tenían todo el tiempo por delante? ¿Para qué exigir? Y un poco el planteamiento que en aquella charla yo también dije, pero lo dije porque evidentemente estaba también de los dos lados, como padre y como educando, que no todos los niños tienen la suerte de tener padres
que se preocupan por la enseñanza. No todos los niños tienen suerte de tener padres que en sus casas tienen posibilidad de tener un libro, que tengan la posibilidad de que en algún momento se le haya leído ese libro, o que se los haya acompañado a dibujar, a pintar o a escribir. Entonces, que tenemos muchos niños que su única posibilidad para desarrollar el lenguaje, su única posibilidad para ampliar su vocabulario, su única posibilidad para practicar, es la escuela. Por eso es tan importante poder iniciar la escuela, sala de 4, sala de 3, o si pudiéramos sala de 2. Hasta los 18 meses, 24 meses, si un niño quiere estar dentro del ambiente familiar, es lo ideal. Todavía sí son pequeños y lo que sí tenemos que hacer es dar mucha información a los padres sobre lo que es la estimulación temprana. Y mucha información porque hay cantidad de aprendizaje que ya se van dando en los niños por debajo de los 24 meses de edad y lo ideal es que sea a través de los padres que se da ese aprendizaje. Luego de los 2 años, lo ideal es que puedan estar dentro de un sistema escolar y que puedan comenzar con esta experiencia. Pero ojo, ¿qué le vamos a exigir? ¿Qué es lo que vamos a trabajar según a qué edad? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con lo que es de forma formal la lectoescritura? ¿Cuál es el proyecto educativo que voy a tener y cuál es la formación docente que voy a tener? Uno a lo largo de los años. Y en mi caso particular, teniendo la oportunidad de trabajar con chicos de tantas localidades diferentes, de provincias diferentes y puntos tan distantes de nuestro país, uno ve que no hay un proyecto educativo único, no hay una única formación docente, sino que dependiendo de estas cuestiones va a ser también la cantidad de niños que tenemos con más o menos dificultades. ¿Cuál es el tamaño del aula? No es lo mismo trabajar en un aula de 10 chicos que en una de 20, ni una de 30, ni una de 40. Y tenemos todavía hoy aulas de 40 chicos y a mí me resulta difícil pensar cómo se da ahí el aprendizaje. ¿O qué es lo que va a pasar con los niños que tienen dificultades por distintos motivos en distintas áreas? ¿Cómo voy a hacer para poder detectarlo y llegar y acercarme para ayudarle a ese niño? Es casi imposible. Y en la medida que tengo menor cantidad de niños, teóricamente es mucho más fácil que pueda detectar y que lo pueda ayudar. Digo teóricamente porque lamentablemente tenemos a veces situaciones de aulas de 6, 7 chicos y donde la docente me dice no sé qué es lo que puedo hacer. Y la verdad que es difícil porque si en un grupo tan reducido no encuentra la forma, o es que no tenemos una buena formación o que el problema del niño tal vez sea demasiado difícil. Creo que hay que analizar cuál es el valor de la unidad pedagógica y el valor de la repitencia. Desde hace muchos años no se permite más repetir. Yo he sido, y sigo siéndolo, un gran defensor de la repitencia. Yo he sido un gran defensor de repetir sala de 4, de repetir sala de 5 y de repetir primer grado. Porque estamos en las primeras edades de los niños, estamos cuando recién están desarrollando estas habilidades y donde tenemos un grupo muy grande numéricamente de niños, donde vienen de forma normal un poquito más lenta o tienen discapacidades intelectuales leves o rendimientos cognitivos limítrofes que no llegan a ser discapacidad intelectual, pero donde todos les cuesta un poquito más y donde esos niños todos les costó y les va a costar siempre todo un poquito más. Y en esos niños, si yo respeto ese tiempo individual de ellos, si yo le doy la posibilidad de volver a trabajar una y otra vez con el mismo proceso, probablemente lo voy a ayudar a que pueda mejorar y que se pueda encaminar en este aprendizaje formal. Pero si yo a este niño le exijo una determinada actividad y voy a un determinado ritmo y cuando pasé esa actividad, pasé a la actividad siguiente, independientemente que no haya logrado conseguir la primera, no le va a ir bien. Entonces la unidad pedagógica tiene la gran utilidad solamente para los niños que son un poquitito más lentos. Pero para los niños que tienen una patología de base, para los niños que podemos poner algún nombre a este trastorno del desarrollo, no les va bien. Porque directamente la autoestima del niño se pierde por completo. Y uno está cansado de escuchar pobrecito, se va a angustiar, estuvo toda la vida con sus compañeros, lo vamos a cambiar. Y uno dice, toda la vida, salita de 4, sale de 5, o primer grado, y le vamos a hacer repetir primero.
tampoco es tan dramático toda la vida. Y la capacidad del niño para hacer amigos es buena, salvo que tenga un problema específico en esta área, pero si no es buena, no va a tener problemas. Y la autoestima del niño se genera en la posibilidad de que el niño puede hacer lo mismo que sus compañeros. Todos nosotros nos vamos observando con respecto a los propios y hacemos una mirada crítica de nuestro quehacer, de cómo somos, en base también a lo que hacen nosotros. Entonces, si todo en el aula, la maestra va leyendo en voz alta y yo veo que todos mis compañeros van leyendo y van al mismo ritmo y yo lo único que veo son rayas que suben y que bajan y no sé qué están hablando, no me voy a sentir muy bien. Y si siguen haciendo exactamente lo mismo y pasan los meses, menos me voy a sentir bien y probablemente más rechazo voy a tener esto. Entonces, no me hablen de autoestima cuando lo que se hace simplemente al exigirle que el chico siga es cada vez marcarle con más claridad que él no puede, que no es capaz. Entonces esto pasa, que tenemos niños que están en quinto grado y que de repente la docente de quinto grado se entera que el niño no lee y escribe. Y entonces nos manda a preguntar, ¿qué hacemos ahora? Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Quinto grado, ¿qué voy a hacer? Este niño quinto grado apenas si puede escribir su nombre. ¿Qué? ¿Lo voy a poner a primer grado? Imposible, ya no puedo. Ya por la diferencia de edad es imposible. ¿Qué digo? Bueno, lo voy a poner en cuarto grado. Tampoco va a cambiar mucho, porque probablemente en cuarto grado le vaya a dar tareas de cuarto grado y no le voy a dar tareas de primer grado, que esto es también lo que pasa cuando yo no le permito repetir a un chico. Mientras mayor es la diferencia entre lo que el niño logra hacer y lo que se espera que él pueda hacer, mientras hay mayor diferencia entre lo que todos los chicos hacen en el aula y este chico en particular puede hacer, mientras esa diferencia es más grande, es menos probable que yo vaya a implementar en el aula lo que ese niño necesita. Es menos probable que lo vaya a implementar todos los días, durante todos los meses, durante todo ese año. Porque lo que uno ve con muchísima frecuencia es que cuando llegamos a un diagnóstico y hacemos un diagnóstico escrito y damos una serie de sugerencias y las psicopedagogas hacen su diagnóstico y sus sugerencias y plantean su estrategia de docentes, tenemos su estrategia de trabajo áulica, nosotros vemos que muchísimas docentes entienden la situación, comprenden y comienzan a implementar con muchísimas ganas esto que uno les ha dicho. Pero no lo mantienen a lo largo del tiempo, porque es un trabajo enorme, y esto cansa, y esto angustia. Y de alguna forma comienzan a desatender los otros niños, y comienzan a hacerse más evidente esta dificultad de trabajar tantas cosas diferentes al mismo tiempo. Y desde la teoría es hermoso, cuando uno escucha hablar los teóricos, a gente de ministerio que está en educación y que habla de lo fantástico que yo puedo hablar sobre el comercio marítimo y donde en algunos chicos voy a trabajar sobre comercio marítimo y leyes y tratados internacionales, en otros chicos voy a trabajar sobre comercio, en otros chicos voy a trabajar sobre el mar y en otros chicos voy a trabajar con un barquito sobre que el barquito flota en el agua. Y eso mismo lo voy a trabajar en el mismo aula con todos. Es hermoso, la teoría es hermosa. Pero eso, ¿cómo lo implemento en la práctica? ¿Cómo eso lo mantengo todos los días en todas las actividades? Es casi imposible. Que hay docentes que tal vez lo hagan, es cierto, algunas poquitas, pero es muy difícil. Por eso es que tenemos que evitar llegar a esa diferencia tan enorme, porque mientras mayor es la diferencia, es más probable que este niño lo empecemos a abandonar. Y muchas veces también se insiste y se habla de lo importante que es la sociabilización del niño en el aula, y que uno dice, no, pero hay que tener en cuenta todo lo que el chico sociabiliza. Hay estudios muy importantes sobre la sociabilización. Hay estudios importantes que nos plantean que en los primeros años de vida sí se sociabiliza mucho, pero en la medida que el trabajo áulico empieza a aumentar y en la medida que la directiva es sentarse, a callarse, a escribir, a trabajar y aumentamos la cantidad de tiempo de trabajo, la cantidad de material que tengo que copiar, la cantidad de material que tengo que dictar a lo largo de toda la hora, menos se sociabiliza.
Y ese chico que empieza a no copiar, ese chico que empieza a no escribir todo el dictado, ese chico que no comprende, no participa. Y de alguna forma pasa a ser el raro de la clase, o el moody, o el callado, o cuando no, enseguida se plantea el tonto de la clase. Y donde los chicos en el recreo empiezan a jugar y empiezan a compartir cosas donde este niño por ahí tampoco llega a entender. Puede que no llegue a entender ni los juegos, ni la actividad, ni que tenga la viveza para hacer la trampa legalmente permitida, con lo cual es aburrido jugar con él, no tenemos mucho de qué hablar. O a lo mejor en un primer momento, cuando llegamos al día, beso, abrazo, hago cariñito y después cada grupito se va con cada grupito y este chico se queda solo. Y después cuando armamos un cumpleaños van todos, pero no, a él no lo invitamos porque es torpe, porque no habla bien, no juega, o porque pega, o se enoja, está siempre de mal humor. Y entonces, ¿de qué sociabilización estamos hablando? Entonces, creo que hace falta un poco más de más verdad en cómo trabajamos, en lo que entendemos y en los problemas que vemos dentro del aula. El bullying, hostigamiento, situaciones nuevas en nuestras escuelas, no son nuevas, son viejas, solo que hoy las conocemos, solo hoy que conocemos perfectamente cómo funciona y lo que yo necesito para que se dé el bullying. Sé quiénes son los chicos que son candidatos a bullying y sé que se puede prevenir el bullying y sé que hay que hacer tareas para evitar que lleguemos a esta situación. Y bueno, sí, es más trabajo y no siempre se hace. Y estamos en un momento en donde las tecnologías están la tecnología presente en nuestras vidas y más a partir de esta pandemia, donde claramente va a haber un cambio absoluto en cómo nos manejamos y en cómo trabajamos. Es un hecho. Ni el estudio va a ser igual, ni los trabajos van a ser igual post pandemia. La tecnología llegó para estar y tenemos que usarla. El tema es cómo son accesibles, a quiénes son accesibles, cómo las podemos manejar, a qué nos permiten hacer, cuáles son los límites que tenemos. Y esto necesitamos tenerlo con mucha claridad. Yo como estoy entre los más viejos, me cuesta mucho más. Entiendo que atrapa y entiendo que es hermoso, pero yo vuelvo a poner un ejemplo con el juego del Memo Test o el juego de memoria de las cartas. No sé si ubican cuál es este juego, ¿no? Hay muchos, están la de aparear los animales que son iguales o aparear la mamá gallina con el pollito. Esos que son cartas o que tienen figuras o símbolos o números o letras o cualquier otro tipo de pictogramas que son iguales y que pongan las cartas boca abajo, se pone en una mesa y tengo que ir destapando una y otra y si son iguales las juntos y si no las dejo y en el próximo paso hay que recordar dónde estaba cada una. Vienen jueguitos por computadora que son preciosos para esto, pero yo siento que no es lo mismo estar sentado uno a uno con otra persona en la mesa, no es lo mismo la actividad motriz de dar vuelta, la textura, el olor de la carta, el ruidito, ni me permite hacer trampa. Yo ese juego me encanta todavía hacer pequeñas trampas, poner en alguna posición, o poner más justo, o poner doblado, más separado. Entonces ya me acuerdo que el que dejaba más separado era el oso y no el perro. Esas pequeñas cositas que también es útil ir aprendiéndolo, en esta de las tecnologías uno también pierde algunas de estas cosas. Por eso creo que hay que ir a hacer análisis, hay que analizar muy bien. Con respecto a la pregunta de cuándo intervenir, ya, lo antes posible. Esto ya lo dije al comienzo. En cuanto uno sospecha que hay algún aspecto del desarrollo que no está bien, hay que intervenir. Es un clásico el síndrome del Java. El síndrome del Java es un síndrome diagnosticado lamentablemente por muchísimos pediatras, y yo como pediatra debo hacerme cargo, implementado, aunque no lo crean, por muchos terapeutas. El tema del ya va a hablar, ya va a caminar, ya va a escribir, ya va a jugar, ya va a portarse bien, ya va a tolerar, ya se va a concentrar. No, hay que esperar que haga un clic. Yo soy un poco hipacúsico, pero de todas formas les juro que clic, como clic, no lo he escuchado nunca. Esto ya va a ser un clic. Tal vez nos refiramos
a que hay que esperar a que el chico haga algún proceso madurativo. Bueno, puede ser algunos aspectos que tomamos con pinza, puede ser, pero así todo, si yo trabajo, lo voy a favorecer. Entonces, nuevamente yo hacía un rato planteé que yo el tema de proceso de madurativo, retraso madurativo o de madurar, no es una palabra que use mucho. A mí madurar me da la sensación de que es un proceso propio de ese sistema que se va a dar, como una pera, yo la pongo arriba de la mesada y con el paso de los días, por el mismo proceso interno sin que yo haga nada, más que la exposición al aire, se va a madurar. Entonces a un niño simplemente yo lo dejo inmerso en el ambiente y sin que haga nada más, solo por estar ahí, ya va a mejorar. Y en realidad no. En realidad, a ver, lo que va a mejorar es muy poquito. Si yo quiero que mejore, ¿verdad? Tengo que trabajar. Entonces hay que trabajar apenas uno detecte que algo no esté bien. No importa si no tengo un nombre, no importa si no hay un diagnóstico, puedo empezar a trabajar. Ya los mismos procesos de diagnóstico ya son procesos terapéuticos. Cuando una psicopedagoga, cuando una psicóloga se sienta con un niño y empieza a evaluar con pruebas formales, más allá de que eso sea una evaluación, también es terapéutico porque ya estamos estableciendo un vínculo, ya estamos organizando, ya estamos trabajando la memoria, ya estamos trabajando funciones ejecutivas, ya estamos trabajando distintas habilidades cognitivas, o sea, ya eso es terapéutico. Entonces, como para cualquier tratamiento, yo tengo que tengo que comenzar a partir de un correcto diagnóstico. Con lo cual necesito el examen médico y acá tengo que analizar cuál es el rol de pediatra, cuál es el pediatra mío como neurólogo infantil, cuál es el pediatra del psiquiatra infantil, cuál es el rol del psiquiatra infantil. El rol del pediatra, evidentemente, el pediatra es el que primero entra en contacto con esto. El pediatra tiene la función primordial del seguimiento del niño, el seguimiento del niño sano. Y en ese seguimiento del niño sano entra absolutamente todo el neurodesarrollo. Lamentablemente, en la formación médica es tanto lo que hay que trabajar que se le da prioridad a otros tipos de saberes médicos. Yo esto lo he contado en muchas charlas. Yo soy pediatra egresado del Hospital de Niños de Córdoba, un hospital escuela magnífico y brillante, 3 años de formación, 8 horas de trabajo de diario, donde teníamos 3 horas de lunes a viernes todos los días de clase teórica y teórica práctica, y en donde los 3 años, no sé si llegó 4 o 5 días que trabajamos lenguaje, desarrollo psicomotor, dislexia, creo que fue una semana en los 3 años de estudio. Entonces, por supuesto que al que no le interesaba mucho el tema, probablemente no sabía mucho el tema, y eso probablemente haya estado en la práctica del ya va a aprender en este desconocimiento. Entonces no podemos permitir más. Hoy puede ser que en la formación del pediatra hospitalaria el tema del desarrollo no sea tan importante, pero la Sociedad Argentina de Pediatría desarrolla desde hace años planes de educación continua a los pediatras, y en esos planes de educación continua siempre el desarrollo y el aprendizaje ha estado presente. O sea, hoy un pediatra que no conozca de estos temas es porque no se ha sentado a estudiar. Entonces necesitamos pediatras que estén con un nivel de alerta alto, que eviten el ya va, que sepan escuchar a las mamás y que ante la duda que hayan, consulten o con el neurólogo o con alguna terapeuta para ver dónde estamos parados. El rol del neurólogo infantil, evidentemente, somos quienes tenemos esta formación integral desde la medicina para tener esta mirada integral sobre el desarrollo normal, el desarrollo patológico y cuáles son las enfermedades que lo pueden llegar a originar. Y nos permiten tener esta mirada integral sobre qué hacer, qué buscar, dónde estamos parados, cómo trabajar o qué estrategias implementar. El psiquiatra infantil es una especialidad que se ha ido desarrollando y perfilando un poco más en los últimos años y donde cumple un rol fundamental en este desarrollo de la conducta y del temperamento más difícil y con mayor cantidad de conflictos, donde todos los estados del humor, estados de ansiedad, estados de distintos aspectos de la conducta, también lo puede llegar a ver, lo puede ver el psiquiatra.
en algún punto, en muchos de estos problemas de conducta, se superpone un poco el campo de lo que es neurología infantil y psiquiatría infantil. De hecho, hay distintos congresos que se hacen de neuropsiquiatría y se plantea que en algún momento sería ideal tener una formación como neuropsiquiatra infantil y no tener esto desdoblado como lo tenemos hoy. Con respecto a los estudios médicos, voy a hablar puntualmente para la dislexia. Pocos estudios son importantes. Todo lo que es el electroencefalograma o el video EEG no tienen una importancia real para lo que es un trastorno específico del aprendizaje como la dislexia, porque no esperamos un patrón electroencefalográfico característico ni patológico en particular que nos vaya a orientar. El mapeo cerebral es un estudio que, salvo para algunos proyectos de investigación muy particular, no se debe hacer. El mapeo cerebral no es un estudio que se debe hacer en la práctica diaria. Tomografía computada cerebral, resonancia magnética cerebral, la tomografía por emisión de positrones o la tomografía de patrón único tampoco son necesarias de hacer, ni la resonancia magnética funcional, que ha demostrado de tanta utilidad para los estudios, para los procesos de investigación, donde sí puede resultar de utilidad, pero no en la práctica diaria. No necesito hacer un SPED para saber que tengo menor flujo, menor consumo de glucosa en cierta área para entender lo que está pasando. Porque probablemente vaya a encontrar eso que yo sé que está pasando. No lo necesito para confirmarlo ni para decidir cuál es el tratamiento. La consulta con genetistas, si es por trastorno específico del aprendizaje, la lectura, la escritura, no, pero como a veces esto se da en otro contexto, según eso tal vez sí haga falta, porque tenemos muchos de estos cuadros que pueden formar parte de un cuadro genético más importante y que necesitemos un consejo genético. Y análisis en general sí, de todo esto que yo nombré es lo único que tiene mayor valor porque podemos detectar la analítica general, hormonas de tiroides y detección de plomo, ya que la intoxicación con plomo es un hallazgo frecuente en distintos trastornos del desarrollo y es algo que tiene tratamiento. Por supuesto que tenemos que evaluar los antecedentes familiares. Sabemos que muchas de estas cuestiones de dislexia son claramente familiares y tenemos el padre que tiene las mismas dificultades y tenemos también un primo o hemos tenido un hermano, con lo cual esto se repite. O a lo mejor tenemos el hermano que ya lo tenemos con una dislexia clara y con muchísimas dificultades y tenemos este niño que está terminando, sale 5 y que no puede escribir su nombre, confunde aún los colores, no puede seguir secuencias. A ver, no le voy a hacer un diagnóstico de dislexia, pero tengo que pensar que ese niño tiene un altísimo riesgo y es un niño que tengo que empezar a trabajar ya, desarrollando esas habilidades que necesita para prevenir que esto se vaya a instaurar. Necesito saber cuál es el funcionamiento familiar. Yo hablé mucho de la autoestima, de cómo el ambiente influye en el desarrollo del niño, en esta dinámica familiar, en su historia de vida, porque todo esto puede funcionar favoreciendo o no, o empeorándolo. O en un niño que ha crecido en un ambiente con un estímulo positivo, en un ambiente enriquecedor, con padres preocupados y ocupados, y el niño que no termina de arrancar, claramente me va a preocupar más que otro niño que no termina de funcionar, pero que nunca ha estado demasiado expuesto más que por el rato que ha estado en el colegio. En este último niño puedo pensar que una vez que trabaje bien, probablemente todo funcione mejor, pero en el otro niño, donde ya se viene con un alto nivel de alerta y mucho trabajo familiar y donde no ha mejorado, tal vez pueda pensar que le va a costar mucho más mejorar. Necesito, por supuesto, una evaluación diagnóstica de sus terapeutas, cada una de sus áreas. Se le da muchísimo valor a lo que es la evaluación neuropsicológica. Es importante contar con una valoración del CI, el test de WIS, el 4 o el 5, que son los únicos que son viables hoy. Por favor, está prohibido realizar un WIS 3, exclusivamente permitidos 4 o 5, y junto con la escala de Vineland. Esto nos va a dar una información muy clara de dónde estamos parados, qué habilidades tiene el niño, en qué aspectos está mejor, cuáles está peor, y esto nos va a servir también para programar un poco su tratamiento.
Analizar la historia escolar del niño, saber cuáles han sido las distintas propuestas educativas, porque por supuesto que no es lo mismo un niño donde se han ido implementando distintas estrategias a un niño que ha pasado sin mayor pena y gloria, donde nunca nadie se ha alertado por nada y de repente alguien se da cuenta que la cosa está muy mal. Tenemos que analizar los informes docentes. Muchas veces el discurso de los padres es que nadie se enteró y que de repente hoy tenemos este problema. Y uno cuando analiza el informe docente, podemos leer entre líneas, ya en sala de 4, sala de 5, cómo se comportaba, qué hacía o qué no lograba este niño, y podemos decir, no veníamos tan bien, ya veníamos con estas pequeñas cosas, cuestiones que son indicadores de que esto estábamos en riesgo. Lo mismo pasa con los informes de sus terapeutas. Nos da mucha información sobre cómo estuvo, qué se hizo y cómo está hoy. Y vuelvo a decir, no es lo mismo un chico que se viene trabajando a uno que recién empezamos a hoy. Revisar los cuadernos y las evaluaciones de los niños es fundamental. Porque en el cuaderno yo me doy cuenta de cómo se trabaja, qué propuesta educativa hay. Uno no está en el aula, pero a través de la información que hay en los cuadernos uno se da cuenta cuál es el proyecto. Y uno se da cuenta si este proyecto que se le da a este niño en particular, si es más o menos lo mismo que se hace para el resto de los niños o es si algo individual para él, dependiendo por supuesto de la edad y el curso que el niño está. Y muchas veces vemos informes docentes que se plantea que se están haciendo adaptaciones y uno ve los cuadernos y uno dice, esto no está adaptado. O de repente vemos que hay algunas tareas que sí están adaptadas y muchas otras que no. Y hablando con los papás nos dice, bueno, esta es la seña de lengua y esta es la seña de matemática. Y de repente vemos que hay una docente que sí está alertada y está trabajando excelente y tenemos a otra que va haciendo como que acá no pasó nada. O muchas veces uno ve cuadernos y uno le puede marcar al padre, esto está hermoso, esto es hermoso, esto es hermoso, y esta actividad más o menos, y esta actividad bastante fea, y el padre nos dice, esto lo hace cuando lo va la docente integradora, y esto lo hace cuando está con la docente titular. Y son todas realidades que están. Y con las evaluaciones, ¿qué pasa? A lo mejor vemos que en el día a día se está trabajando excelente, y de repente en la evaluación se le da lo mismo que al resto de los chicos y uno dice, pero ¿qué estamos haciendo? Si en el día a día me doy cuenta que tengo que trabajar distinto, ¿por qué al momento de evaluar lo voy a evaluar diferente? Tengo que trabajar con algo parecido a lo que hago al día a día. También he visto cosas al revés, cuadernos donde no hay en el día a día nada demasiado adaptado y de repente en la prueba se toma algo sumamente básico a ver, muy bien adaptado para el niño, pero uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lo evalúo de esta forma y en el día a día sigo haciendo como que acá no pasa nada? Ese tipo de incongruencias uno a veces se encuentra y no está bueno. Y cuando uno plantea cuál es el tratamiento, una de las cosas básicas que hay que trabajar es sobre eso. Porque el chico va al colegio 4 o 5 horas por día, 5 días a la semana. Y si no se trabaja todo eso, poco puedo yo trabajar desde casa a sus terapeutas. Por supuesto que también hay que evaluar qué terapias se realizan. Hoy, por suerte, hay una información, hay un nivel de información y hay un nivel de formación terapéutico muy bueno, muy bueno. Yo toda la parte de mi formación como neuropediatra la hice en España y en España no había psicopedagogas. En España había psicólogas o pedagogas. Entonces como que estaba muy claro cuál era el rol de la psicóloga y cuál era el rol de la pedagoga. Y cuando llegué acá me encontré con las psicopedagogas y me costó entender qué era la psicopedagoga. Y lo peor fue cuando me di cuenta que las psicopedagogas tampoco tenían muy claro en algún momento qué eran ellas. Y con los años esto por suerte ha cambiado. Hoy por suerte está muy claro cuál es el rol de la psicopedagoga, por eso decía que hoy hay un nivel de conocimiento y hay un nivel de formación muy bueno y hoy tenemos mucha gente muy bien preparada para poder trabajar con los chicos. Y esto es fantástico, porque un terapeuta que sepa trabajar y que sepa hacer su trabajo es básico lo que un niño necesita. El problema que tal vez nos encontramos ahora es la sobreexposición del niño a distintos profesionales, y esto lo planteo siempre. De repente se mezcla el negocio con lo que no es negocio, se mezcla el negocio con el quehacer.
Estos son temas delicados de hablar, pero son temas importantes de hablar. Incluso la necesidad de las docentes integradoras dentro del aula es también un tema que pasa por negocio, pasa por muchos temas. Las docentes integradoras en un primer momento, a mí yo las evitaba, no me gustaba que estuvieran dentro del aula. Para mí en un primer momento no era necesario, yo estaba convencido que la docente era quien podía y debía ser la docente de este niño con sus capacidades individuales y con su proyecto educativo individual para ese niño. A lo largo del tiempo, la práctica me demostró que no es así, que la docente tiene tantas realidades distintas y tenemos tantos niños con tantas realidades distintas y tiene tanta exigencia la docente del Ministerio de Educación, tanta exigencia no solo de pedagógico, sino de lo burocrático, que no llega. No hay tiempo para que pueda dar lo que pueda dar y no hay tiempo para que le dé a cada niño lo que cada niño necesita. Entonces, evidentemente, necesitamos docente integradora. El tema es que empieza a ser como un efecto, uno empieza a analizar qué es positivo y qué es no. Una docente integradora que esté al lado del niño le va a quitar autonomía, le va a quitar independencia, porque el chico se va a acostumbrar a que tiene alguien al lado, se va a acostumbrar a que tiene alguien al lado en quien se puede apoyar, a quien le puede pedir ayuda, que cuando ve que está trabado le pega una miradita y ese adulto lo va a ayudar. Pero por contrapartida va a ganar en seguridad, va a ganar en confianza, se va a animar a trabajar, va a lograr ir haciendo cosas porque si no puede tiene alguien que lo ayude, tiene alguien que va a mediar entre lo que la docente muchas veces va a mediar entre lo que el docente da y el niño necesita y va a ir haciendo las acomodaciones. Digo muchas veces porque tenemos docentes integradoras que no, que se encargan de darle exactamente lo que la docente da. Y esto es una situación que a mí en algunas ocasiones me ha molestado mucho porque si por algún motivo la docente titular no logró entender, ni comprender, ni conocer a este niño y no le está dando lo que el niño necesita, si este niño tiene la suerte de tener una docente integradora a su lado, yo no puedo aceptar que esta docente repita lo mismo y le dé al chico cosas que no sirva y le haga perder el tiempo adentro del aula. Yo digo, alguien tiene que abrir los ojos, y si la docente del aula, supongamos que no lo puede hacer por la cantidad de niños, bueno, esta docente integradora que está ahí, generalmente son pedagogos especiales, tienen que saber, y tienen que poder decir esto no va o esto no funciona. No pueden ser cómplices silenciosos, no pueden quedarse callados, no pueden hacer como que acá no pasó nada, porque su tarea es otra, más allá de que se cobra su dinero, que se cobra un buen dinero, es una función que están cumpliendo y la función es realmente ayudarlo a que el niño pueda trabajar como el niño lo necesita. Entonces, evidentemente necesitamos que haya una relación y un vínculo muy fluido entre los directivos, los docentes, los terapeutas, la familia y el médico. Y cuando alguna de estas partes entran en cortocircuito, la cosa se complica un poco. Y cuando la comunicación no es fluida, también se complica un poco. Yo muchas veces he tenido que pedir disculpas, y lo he hecho, porque he dado por sentado ciertas cuestiones, o he dado por sentado ciertas realidades, basándome en el discurso de los padres, basándome en lo que veo en los cuadernos, en lo que evalúo en el niño, sin contar con mucha más información. Y esto, lamentablemente, cuando yo estoy con el niño, tengo que hacerme una idea de lo que está pasando y tengo que tomar una decisión y tengo que dar mi opinión. Por eso es tan importante que cuando lo veo al niño poder contar con toda esta información. Y a veces los padres, de forma deliberada o no deliberada, ocultan información o cambian la información, lo cual ha llevado a errores míos en la interpretación. Y bueno, cuando me he enterado, por supuesto, he pedido disculpas por mi error, pero muchas veces no, muchas veces desde el colegio no quieren brindar información. Pasan cosas raras. A veces desde el colegio hay una directora que dice, no, si no tengo un pedido escrito del médico, desde el colegio no sale ningún informe. Y ahí uno dice, es la reina de la burocracia, ¿no? Porque, por supuesto que cuando me entero de eso, le hago el pedido y tenga señora, guarde el pedido y por favor entrégueme el informe. Si estamos todos trabajando para que el niño pueda estar lo mejor posible, creo que todos tenemos que colaborar.
Bueno, siguiendo la charla, por supuesto el tema de los medicamentos ahora voy a hablar, planteo que esta información, yo también se la tengo que dar el resumen a los padres, por hablado y por escrito, donde tengo que aclarar el diagnóstico, cuál es la etiología, cuál es el pronóstico que yo pienso, cuáles son las opciones terapéuticas que estos niños, cuáles son las necesidades educativas, y siempre con esta mirada integral y la filosófica, entendiendo cuál es la función del colegio, que tiene que ayudar a que este niño sea un ser social, que tenga autovalimiento, que pueda encontrar cierta felicidad en el compartir, en el servir, en el relacionarse, en el vincularse, en lograr un buen nivel de autonomía. Y donde si en lograr todo eso también aprende y logra conocimientos básicos del aprendizaje, formales, tantísimo mejor, pero que no siempre lo van a lograr. Entonces ya fui perfilando un poco el tema de lo que es la psicopedagoga, la pedagoga especial, la docente integradora, el acompañante terapéutico, y cada una de las otras terapeutas, psicomotricidad, terapia ocupacional, fonoaudiología, que todas tienen tanto para dar. Y creo que hay que discutir en cada momento qué es lo que el chico necesita y qué es lo que se va a trabajar desde cada área. Y aquí un comentario que iba a hacer. A veces uno encuentra que en un determinado centro educativo tenemos a lo mejor 6 profesiones distintas y que ese niño termina trabajando con las 6 profesionales. Y no sé qué, pero desde el vamos no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo que un chico tenga que trabajar con 6 profesionales al mismo tiempo. Cuando cada una de ellas intenta justificar su trabajo, uno lee lo individual y claramente lo entiende. La musicoterapia, la gimnasia adaptada, la fonoaudióloga, la psicopedagoga, la psicomotricista, la profesora especial, la psicóloga, todas tienen algo para aportar. La hidroterapia con caballos, todos tienen algo mucho para aportar. Pero tengo que decidir en un niño particular qué es lo que voy a hacer por una cuestión de tiempo, una cuestión de dinero, una cuestión de organización y para no marearlo al niño. Y una vez que decido cuáles son las terapias, tengo que definir también qué es lo que va a trabajar. A veces tenemos niños que estamos trabajando puntualmente sobre la dislexia y donde tenemos la dislexia y tenemos un nivel lingüístico pobre y una capacidad del niño para organizar su discurso malísima y una cuestión conductual de no prestar atención o de ser impulsivo, torpeza motora, y donde cuando uno ve el tratamiento, y a lo mejor está trabajando con la fonoaudióloga, la psicopedagoga y la psicomotricista, y uno ve los cuadernos y tenemos que la fonoaudióloga está trabajando sobre la conciencia fonológica y está escribiendo la M con la MA y la M con la M. La psicopedagoga está también trabajando escritura con conciencia fonológica, MA y MM. Y la psicomotricista está también trabajando grafomotricidad y en el cuaderno estaba trabajando MA y ME. O sea que cuando nos dimos cuenta, el chico se pasó la semana en el colegio con tarea adaptada MA, con la psicopedagoga MA, con la fonoaudióloga MA y con la psicomotricista MA. Aburrido, cansado y perdiendo no tiempo y disponibilidad de hacer otras cosas. Entonces a esa fonoaudióloga yo le pido por favor, dale vocabulario, aumenten el campo semántico, aumenten la capacidad de expresar. Si ese niño no me puede contar una historia con una adecuada coherencia, de forma oral, mucho menos la va a poder poner por escrito. Si no me puede fundamentar cómo se siente o qué tiene que hacer en determinada situación oralmente, no lo va a poder poner por escrito. Si no logra manejar sus impulsos, planificar la acción, o organizar qué viene de primero y qué después, controlar su cuerpo, controlar el espacio, no va a poder trabajar un cuaderno, un papel. Entonces, hay que trabajar para la fonoaudióloga, hay que trabajar para la psicomotricista y hay que trabajar más específico para la psicopedagoga. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, trabajan en distintos centros, entonces no tienen mucha comunicación. No, no importa. Uno se puede comunicar igual por distintos medios como para ver qué se va a trabajar. A veces las 3 terapeutas trabajan en el mismo centro, con más razón. Pónganse de acuerdo, organicen y planifiquen qué va a trabajar cada uno. Porque no por mucho trabajar se va a lograr más resultado, sino que trabajando las distintas variables que hacen a ese desarrollo es como tengo más chances de que ese aspecto de desarrollo se pueda mejorar.
Nuevamente, psicología, yo creo que no hay chico que tenga algún trastorno en el desarrollo que no necesite su familia tratamiento psicológico. Y esto es una cuestión que nos cuesta mucho a nosotros como terapeutas, les cuesta mucho a los psicólogos. Yo a casi todos los chicos que veo los mando a psicología familiar. En la mayor parte de las veces se hacen 1 o 2 reuniones con la familia y luego la psicóloga pasa a trabajar con el niño. Tengo mis hipótesis de por qué se hace. No sé si son de verdad o son erradas. A veces pienso que es porque no saben cómo trabajar con la familia. A veces pienso que es más fácil trabajar con el niño. Y a veces no sé qué pienso. O a veces probablemente están convencidas de lo que están haciendo. Pero yo creo que si yo tengo un niño que está trabajando con la fonoaudióloga, con la psicopedagoga y la psicomotricista, puedo en un primer momento dejar la psicóloga aparte. Su autoestima y toda esta cuestión vincular se va a ir trabajando en forma transversal con cada una de estas profesionales, y la psicóloga puede trabajar muchísimo desde el ambiente, la familia, las expectativas de estos padres, la forma de trabajar, la dinámica, la exposición en las pantallas, la actividad física, cómo sean los premios, cómo sean los castigos, la paciencia que se tienen, cómo se manejan, cuáles son los mandatos, cuáles son los debería, cómo es la comunicación con los docentes. Mucho para trabajar. Y por supuesto todo lo que son las medidas educativas especiales, de lo que son estrategias áulicas y adaptaciones curriculares. Con respecto a la medicación, no hay un tratamiento específico para la dislexia. Está en discusión, pero vamos a ver. Sí tenemos tratamiento específico para el déficit de atención. Tenemos muchos chicos con dislexia que tienen un déficit de atención muy importante. El metilfenidato es claramente un medicamento muy bueno para mejorar la atención, para bajar el nivel de actividad. Se entienden que son fallas neuroquímicas, que este medicamento de forma sintomática lo puede mejorar. La dosis adecuada es variable, pero termina siendo una dosis individual y uno debe ver cómo le va a ese chico esa dosis. Son medicamentos efectivos, se tiene que evaluar la efectividad en términos global de cómo uno lo ve a ese niño, se tiene que evaluar a lo largo del tiempo si sirve, si no sirve, si se continúa o no. Los efectos secundarios por suerte son mínimos y suelen desaparecer, y tenemos la claridad que esto no va a inducir drogodependencia ni adicción. No es absolutamente obligatorio en todos los chicos, pero uno sabe que en ciertos chicos es una pena y una lástima no medicar, porque si mejoramos la atención, ese chico va a estar claramente en mejores condiciones para trabajar. Y dentro de los procesos del aprendizaje de la lectoescritura, tenemos muchos estos fenómenos atencionales que nos van a permitir estos fenómenos de codificación y decodificación, con lo cual, si mejoro la atención, voy a mejorar también muchos de estos. Tenemos otros medicamentos como la tamoxetina, tenemos los antipsicóticos como risperidona, aripiprazol, todos los atípicos, antidepresivos, melatonina para mejorar el sueño, que a veces van a mejorar ciertas comorbilidades o ciertos síntomas que van a acompañar, pero que no es para que haya una medicación para mejorar la dislexia, es para mejorar ciertas condiciones asociadas. Tenemos la ley del 4 de noviembre de 2016, la 27.306, donde se habla de dificultades específicas de aprendizaje, donde se plantea que tiene que promover la formación profesional, la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, la difusión. Plantea que esto está dentro del plan médico obligatorio, o sea que las mutuales la tienen que cubrir. Psicopedagoga, fonoaudióloga y terapia ocupacional está cubierto para el tratamiento de la dislexia. No es tan así. Muchas veces uno se apoya en los otros diagnósticos que acompañan a estos niños. A veces hay discapacidad intelectual, a veces son niños que vienen con una disfasia, un trastorno específico del lenguaje, y a través de esos diagnósticos conseguimos un certificado de discapacidad. Con el certificado de discapacidad conseguimos que la mutual de forma obligatoria tenga que cumplir con todos los tratamientos, pero no siempre sería necesario. Plantea cuáles son las adaptaciones curriculares. Yo en una oportunidad acá en Río Cuarto tuve la suerte, mala suerte, de estar con una profesional de Buenos Aires que despotricaba y hablaba mal de la dislexia y se reía de todas estas adaptaciones que planteaba la ley, cuando decía que no son específicas. Bueno, claro que no son absolutamente específicas, pero que a un niño con dislexia claramente le va a venir bien trabajar sobre la oralidad, y que es importante enseñar los contenidos y cuál es el proceso y no tanto la evaluación, que necesitan más tiempo, que hay que estar seguro que haya comprendido las consignas. No es necesario que lea en voz alta si lo logra hacer bien, pero si no, no.
que la copia no sirve, el dictado no sirve. Yo insisto, sirve la copia metacognitiva, es aquella copia donde el chico sabe qué está haciendo, donde comprende, que lee, comprende cuál es el sentido y comprende cuál es el sentido de las palabras y cuál es el orden, y que se escribe una letra con una S y no con una C, cuál es el motivo. Esa copia analítica, metacognitiva sirve, el resto es perder el tiempo. Entonces, por favor, basta. Lo que pasa es que me meto acá con la didáctica escolar, porque si yo a un docente le digo no esté durante una hora dictándole un texto, le estoy diciendo a ese docente que durante esa hora haga algo diferente. Y le estoy diciendo que trabaje distinto, que busque otra planificación, busque otra forma, porque ¿para qué le hice un dictado durante una hora seguida si eso lo podemos sacar en un texto? ¿Para qué le hice copiar toda una fotocopia si eso lo tengo en un texto? Entonces tiene que tener sentido, y esto es lo que uno se puede a la mamá, no pierdan el tiempo en casa. Tenemos mamás que son absolutamente exigentes y le exigen a su hijo que vuelvan a copiar todo para que sea bonito. Por favor, no importa eso. Se tiene que poder leer. Y si el niño no se puede leer y tengo que copiar todo, una hoja entera, que la copie la madre. O que le ponga una fotocopia de un compañero de que tenga buena letra y le pongo esa fotocopia. Y ese tiempo lo dedico a que responda a las preguntas y que la respuesta la ponga el niño, o que resuelva el problema, o si tiene que elaborar una idea o una frase que elabore el niño y yo lo voy a acompañar en este proceso, pero no que pierda el tiempo copiando. Nadie está para perder el tiempo. Los chicos tampoco. Entonces tenemos una responsabilidad en esto. Facilitar el uso de ordenadores, calculadores, tablas, el proceso de evaluación según cada sujeto. Y esto es importante. No es otorgar ventaja frente a los compañeros, sino es ponerlo en igualdad de condiciones. No todos necesitan lo mismo en el mismo momento, de la misma forma, y eso hay que entenderlo. Yo no tolero cuando una docente le da un informe que me pone, le he dado las mismas actividades a sus compañeros para no hacerlo sentir distinto. Uno dice, pero ¿qué me está diciendo? Al darle la misma actividad y al fracasar, lo estoy haciendo distinto, lo estoy haciendo sentir distinto. Y si este chico yo acepto, si no es igual a sus compañeros, si tiene un trastorno en lenguaje, si tiene un trastorno en el aprendizaje, ¿por qué pretendo que sea igual? No, del momento que está con un diagnóstico no es igual. Y si no es igual, no le puedo dar lo mismo. Entonces, estas son cuestiones que hay que comprenderlas. Y el tema es que muchas veces no sé si no la comprenden o si no la quieren comprender, porque es más fácil hacer como que acá no pasa nada. Y estas cosas que yo cuento no las invento, me ha pasado. Me ha pasado con docentes que yo lo he visto al chico en enero o febrero, se ha ido con un informe donde se plantea el diagnóstico, se plantean las terapias que se están haciendo, se plantea cuál es la propuesta educativa para el niño, y cuando lo vuelvo a ver en julio, veo que no se ha hecho nada, y donde el niño se ha trabajado exclusivamente como si fuera uno más del grupo. Y cuando yo hago un informe de devolución mostrando mi indignación hasta esto, y donde planteo que no entiendo por qué no se hizo nada, y que no entiendo si la docente no supo leer el informe, no lo comprendió, no quiso, no pidió ayuda, o no tuvo ganas, y lo pongo con estas palabras, por supuesto que después de ese informe viene la llamada telefónica indignada de la directora y la psicopedagoga del colegio, donde me plantean que qué estoy diciendo y que la estoy ofendiendo, y donde en una oportunidad puntual me plantean que se estaba tomando el tiempo para conocer al niño. Entonces yo le dije, bueno, por favor, si ustedes necesitan 6 meses para conocer a un niño, váyanse a hacer otra cosa. Pues no puedes tomarse 6 meses de un niño cuando ya tenés un diagnóstico, ya tenés un informe de tus terapeutas, ya tenés un proyecto para trabajar. No me vengan con estupidez que tienen 6 meses para conocerlo. No, no es de buena persona. Y los chicos necesitan buenas personas. Los chicos necesitan gente que se preocupe, gente que se ocupe, gente que sea profesional en lo que hace. Defiendo profundamente que la docencia es una profesión. La defiendo, soy un convencido.
pero tenemos que ser profesionales, tenemos que ser estudiosos, tenemos que ser responsables, necesitamos dedicarle tiempo. Y si en un aula con 30 realidades distintas no podemos trabajar, lo hablemos. Y todas las docentes, háblenlo con su directora. Y todos sus docentes no aceptan esa realidad. Y ustedes, directoras, no lo acepten. Júntense con las otras directoras. Háblenlo con la gente del Ministerio de Educación. Y las encargadas acá en Río Cuarto o en la región de la educación primaria o secundaria, normal o especial, otro tema. Plantéenlo a los ministros de Educación. ¿Por qué seguimos manejando de cierta forma? ¿Por qué seguimos teniendo aulas de 30 chicos? ¿Por qué seguimos enseñándole a niños de 3, 4 años lectoescritura cuando no están en condiciones? ¿Por qué entran nuestros niños con la fecha de cumplimiento de año 30 de junio y exigimos a mitad de los chicos de ese año entrar con una edad menor de la que les correspondería? Simplemente porque estamos en el hemisferio sur y nosotros entramos antes que los del hemisferio norte. Entonces, hay muchas cuestiones que necesitamos discutir para lograr una mejor práctica, no solo terapéutica, sino una práctica, una enseñanza. Ya estoy terminando. Este gráfico muestra que a veces cómo podemos hacer para evaluar cómo es esa evolución del niño, cómo es la respuesta al tratamiento. Entonces, si en este cuadro, en este eje, tenemos cómo evolucionan los aprendizajes en cuanto a más y cómo va pasando el tiempo, los meses o los años, el niño, acá me comí una N, el aprendizaje del niño normotípico, podemos decir que va subiendo lentamente hasta que luego hace una rápida subida para más o menos estabilizarse y a partir ya de su cuarto, quinto grado empezar a mejorar cada vez más, y después hay una pequeña meseta que es cuando vamos en la secundaria mejorando todas estas habilidades. El niño que tiene alguna dislexia, disfasia, dispraxia, disejecución, alguna dificultad en su desarrollo, también va a ir aprendiendo, pero es probable que la curva sea mucho más baja y más lenta y que esta meseta se estabilice a un nivel inferior que aquel niño normotípico y que no siempre lleguen a igualarse. Y no solo que no siempre se van a igualar, sino que en un momento de su vida la diferencia no va a ser tanta, pero en otro momento la diferencia va a ser mucho más importante. En estos primeros años acá, las adaptaciones que tengo que hacer son mínimas. Pero cuando llego a este momento, las adaptaciones son máximas, son realmente importantes para poder hacer frente a lo que este niño necesita. Ahora sí, para terminar, me encantó este cuadrito, no lo había visto nunca. Lo encontré de casualidad en esta página acá de internet, cuando estaba buscando sobre la ley, apareció esto, no figura el nombre de quien escribe esto. Me encantó, me encantó. Habla de que cuando estamos hablando de dislexia, entender que el problema tiene que ver con escribir, pero no solo con cómo escribe, sino que le puede costar expresar claramente sus ideas, le puede costar organizar sus ideas, le puede encontrar la palabra adecuada. Y ojo con todo esto, porque cuando yo programo una evaluación, si yo le pongo que él me ponga por escrito lo que piensa, tengo que entender que a lo mejor no va a ser tan claro, que me voy a tener que acercar a él, le voy a tener que preguntar que me vuelva a decir qué es lo que quería para ver si entendió el concepto o no. Tengo que tratar de encontrarle un hilo a sus ideas y ayudarlo a lo mejor oralmente para que se organice, donde probablemente las palabras cruzadas o los crucigramas no van a ser adecuados porque a lo mejor el chico el concepto lo tiene, pero encontrar la palabrita justa que va ahí no lo va a lograr. Cuando el chico lea, probablemente necesite leer muchas veces el texto. A lo mejor se puede saltar líneas y se va a perder, puede ser que se le muevan las letras. Con lo cual, ojo a la calidad de la fotocopia,
Ojo al si está borroso o no. Si fuera un texto como este que está acá, donde acá yo lo puse simplemente chiquito como para recordar de lo que estamos hablando, pero es imposible que esto leerlo. Donde si es demasiado largo y el chico tiene que leer muchas veces, no va a llegar, o porque se va a aburrir o se va a cansar, o lo va a leer una sola vez a todo, con lo cual es simplemente un ejercicio mecánico donde no va a entender absolutamente nada. Donde el chico va a tener problemas de ortografía porque no va a poder acordarse la imagen de las palabras. ¿Vieron esto que uno hace? A ver, cielo, lo escribo con C, lo escribo con S, porque cielo y cielo suena igual y no hay ninguna regla ortográfica para explicar por qué cielo se escribe con C y no con S. Lo único es porque a quien se le ocurrió lo dijo que era así. Y todos cumplimos con esa regla porque es más fácil. Pero esta ayuda visual, que a lo mejor yo escribo y visualmente me acuerdo, estos chicos no lo tienen. O la dificultad para oír y diferenciar pequeños sonidos o discriminar sonidos parecidos, no lo tienen. O bien tenemos un problema psicomotor y tenemos una mala coordinación o dificultad para escribir a letra y no solo estamos trabajando con la letra de imprenta mayúscula, sino que ahí nomás le metemos la minúscula y para no fallar también largamos con la cursiva desde entrada. Con lo cual el niño no solo tiene que aprender 28 grafemas, sino 28 por 2 y por 3 y por 4, cuando ponemos en ese cuadrito antiguo que por ahí se sigue usando, con la letra A en cada uno de los 4 caracteres. Imposible. Entonces, a ver, gente, la letra cursiva es bonita, sí. Para el que sabe escribir letra cursiva es bellísima. Pero no todos los chicos van a desarrollar la capacidad de poder usarla. Tener que leer la letra cursiva, ojalá que la puedan leer todos. Es difícil encontrar letra cursiva, generalmente la encontramos en informes docentes o en algunos escritos por algunas personas, pero el resto de la información no existe la letra cursiva. No tenemos libros. Si ustedes quieren conseguir un libro en alguna librería escrito con letra cursiva, salvo que sea algún libro que tenga que ver sobre el aprendizaje y que lo use, como algunas letramanías, libros de textos literarios no existen en letra cursiva. Está en la excepción, pero no nos encontramos. Información en los medios gráficos no existen, no tenemos diarios en letra cursiva, no tenemos portales de internet, no tenemos páginas de internet, salvo alguna palabrita o alguna frase o algo, no lo usamos, entonces no es tan importante. Sí leer, pero ponerle, pero no escribirlo. Nuevamente, el copiar textos es difícil y lento, con lo cual no tiene mucho sentido. El espacio y el tiempo les pueden tener dificultad para manejarlos, el confundir izquierda-derecha, aprender la hora, se pierden fácilmente. Dificultad al momento de escuchar, con lo cual les puede complicar el ruido del ambiente, y el ruido del ambiente puede generar un disconfort tal que no le permite estar en condiciones simplemente de escuchar, o bien se van a perder, no van a discriminar bien, no van a escuchar los sonidos, se van a perder, van más lentos, va a llegar un momento que van a tener en su cabeza lo que ellos están autodictando, con lo que están intentando escuchar, nada, con lo cual no van a poder tomar apuntes, probablemente con dificultad en la memorización, con lo cual van a olvidar o confundir fechas, secuencias, alfabetos, horarios, número de teléfono. ¿Qué les voy a decir de la línea del tiempo? No lo logran terminar ni de entender a ese concepto. Vuelvo a esta situación. Entonces, si yo tengo claro cuál es que estos trastornos del desarrollo van a generar toda esta situación de angustia, de autoestima y cómo esto repercute en la familia, en el aprendizaje y en su docente, sobre todas estas áreas hay que trabajar para evitar que estos trastornos se den. Bueno, muchas gracias por su atención, perdón por lo largo, han sido un bloque de 1 hora y 1 hora y 20, espero que lo puedan disfrutar. Este material es producción mía, no hay problema si alguno lo quiere usar para reproducir, para dar clases, para pasarlo. En la medida que esto sirva, bienvenido sea. Un gusto, nuevamente gracias a todo el Colegio Médico por saber adaptarse con mucho sentido. El Colegio Médico Río Cuarto es pionero y se ha adaptado a estas nuevas situaciones. Mi respeto hacia toda la comisión directiva y todos los que tantos vienen trabajando. Un gusto y buenas noches para ustedes.